¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos reseñas, donde analizamos esas obras que nos han gustado, que hemos disfrutado, que nos han hecho pasar grandes momentos lectores y que queremos compartir con todos ustedes sin ningún afán academicista ni especializado, simplemente una mirada como lector, pero sí tal vez la mirada de un lector crítico o que intenta hacerlo. Y bueno, estamos aquí nuevamente en un video más. Gracias por estar aquí unos minutos, por regalarme parte de tu tiempo para escucharnos, para vernos, para estar de acuerdo o no en estas opiniones que damos sinceras, honestas sobre los libros que vamos leyendo. Obviamente no tenemos la última palabra, cada lectura por la misma calidad polifónica que tiene la literatura, bueno, esa función de diversas, digamos, aristas que puede provocar o significados más bien que puede tener un libro, bueno, eso también es importante aclararlo porque cada lector tendrá su propia opinión sin importar de qué libro se trate. Obviamente podría ser una obra maestra o un clásico de la literatura y no necesariamente te tiene que gustar o te tiene que generar la misma emoción que en cualquiera de los lectores que se vaya acercando a ese libro. Bueno, vamos a comenzar de nueva cuenta. Como ya saben, hago mis anotaciones sobre los libros que voy leyendo, mis pequeños speech, ¿no? Discursos que voy anotando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este pequeño librito. Así como lo ven, son aforismos de Lev Tolstoy o León Tolstoy cuando lo traducen. Son los aforismos recopilados, son seleccionados, traducidos y con un prólogo de Selman Sira. Bueno, este librito de esta colección que voy a presentarles, vamos a hablar brevemente de él. Y bueno, eh, creo yo que la brevedad en la literatura, las ideas comprimidas en pocas líneas, pero que dicen mucho, que transmiten mucho sin temor a equivocarme, creo que también es alta literatura, ¿no? Es decir, concretar, reducir a lo esencial y transmitir una postura, una reflexión, una emoción, incluso un arrebato textual, que aunque no siempre son máximas, creo que de alguna manera tienden al absoluto. Sin embargo, este absoluto no se limita al punto final de la frase o del enunciado, sino que deja una opción de apertura, es decir, de reinterpretar esa postura, esa idea que nos deja determinado autor y debatir la idea, rebatir la idea, incluso confrontarla o también, pues de alguna manera, apropiarla, es decir, que el lector la haga suya. Sucede con muchas frases que cuando las vas leyendo dices, esta frase significa mucho para mí, o sientes que te está hablando directamente a ti, ya sea por alguna circunstancia vivencial, por algo que te transmite, que te deja pensando, reflexionando, y bueno, más o menos de esta es la idea que para mí como lector me dejó la lectura de este libro de aforismos de Lev Tolstoy. Bueno, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Esta es una primera reimpresión del 2022 porque la primera edición es de 2019. Y bueno, solo quiero decirles en pocas palabras que este libro es una delicia. Es una delicia para el pensamiento, pero también para las emociones. ¿Por qué lo digo? Porque Tolstoy, digamos que en estos aforismos seleccionados nos habla de todo. Es decir, son diferentes temáticas, aquí se los voy a ir presentando brevemente, las que va abordando a través de breves frases, especies de ideas, incluso breves posturas filosóficas de este escritor ruso, también filósofo, por qué no decirlo, pero también recopila y anota, o están anotadas aquí en esta edición, frases y posturas, ideas, aforismos de diversos autores de distintas épocas de la historia. No necesariamente literatos, no pueden ser científicos, filósofos, pensadores, etcétera. Y bueno, por ejemplo, viene un índice que viene, digamos, de alguna forma tematizado, ¿no? Dividido en temas. Por ejemplo, menciona algunos, son aforismos sobre la fe,
sobre Dios, el amor, los pecados, las tentaciones, la lujuria, los excesos, la ira, la soberbia, la violencia, las falsas creencias, el esfuerzo, etcétera. Son 31, sí, 31 subtemas, por decirlo de alguna manera, que vienen recopilados en este pequeño librito de aforismos de Lev Tolstoy. Son en este volumen como más de casi 300 paginitas comprimidas de alguna manera en este librito de bolsillo. Y bueno, este libro yo lo vi en la librería y dije, bueno, yo quiero leer esto porque me encantan mucho los aforismos. De hecho, creo que aquí hace poco o algunos meses hice un video sobre un libro de aforismos. Me gusta mucho la brevedad, ¿no? Como en pocas frases o en una línea o en pocas líneas el autor o la autora te puede dejar un pensamiento concreto, conciso, que te haga reflexionar, que te haga incluso que esté plagada de cierto humor o de ironía, etcétera, ¿no? Todo lo que los aforismos transmiten de la idea o de la esencia de ciertos escritores. Y bueno, y este libro pues lo leí por lapsos, ¿no? Por momentos lo dejaba, lo volvía a retomar, regresaba a él. Digamos que lo disfrutaba como un buen vino, ¿no? Digamos que así se disfruta por poquito, de a poquito, aunque bueno, yo no tomo, pero bueno, para los que les gusta el vino, digamos que haciendo una especie de analogía, ¿no? Porque se va degustando este libro, ¿no? No se lee de corrido, porque en algún momento como que te llega a saturar, ¿no? Pues son demasiadas frases, no es como que te las vayas memorizando o algo así, simplemente que como que estás en un momento de que estás leyendo, no sé, me sucede que estoy leyendo una novela o estoy leyendo un libro de ensayos y quiero algo, digamos, para distraerme o para reflexionar un momento. Bueno, regresaba a este librito de aforismos de Lev Tolstoy. Y bueno, aquí en estos aforismos, el maestro ruso pues analiza el mundo, a la civilización, de alguna manera desentrañando su comportamiento, sus ideas, analiza a las personas y su comportamiento, eh, analiza el amor, como ya les decía, el lenguaje, el pensamiento, pero también lo negativo, esas, eh, digamos, tentaciones del ser humano, pecados, de alguna manera, que modifican o afectan el comportamiento de los seres humanos, lo que conlleva una consecuencia, pues obviamente que daña su propio pensamiento o su propia acción, según lo que nos dice en algunos aforismos Lev Tolstoy. Y bueno, una mente brillante creo que, por supuesto, que te deja pensando y te hace mucho pensar, reflexionar, valga la expresión, sobre diversos asuntos, ¿no? Que pueden ser cotidianos, pero si una mente brillante como la del escritor ruso la dice, ¿no? Muchas veces las analizas desde otro punto de vista. Desde luego, no es necesario seguir las ideas o aceptarlas como tal, pero sí analizarlas. Algunas sí puedes estar de acuerdo, en otras no tanto. Bueno, eso ya es criterio de cada lector. Y bueno, les puedo leer alguna, abriéndole casi al azar, digamos. Yo por lo regular les pongo una flechita a la que me gusta, o la frase que me gusta. Y si me gusta más, digamos, le pongo unos signitos de admiración. Y por ejemplo voy a leer esta. Breve dice: el conocimiento solo es conocimiento cuando ha sido adquirido mediante el esfuerzo realizado por el pensamiento propio y no únicamente por la memoria, ¿no? Es una gran frase, un gran aforismo de Lev Tolstoy. Voy a ver si puedo leerles otros. Son demasiados aforismos, ¿no? Los que fui subrayando, quiero leerles uno breve. Dice, el pobre que envidia al rico no es mejor que el rico. Igual, son como especies de pequeñas sentencias, ¿no? Y por ejemplo, lo que les decía que retoma de otros autores, aquí los va poniendo, si es un autor, aquí está, por ejemplo, aquí está el Talmud, aquí es un refrán, los va señalando, y por ejemplo, ya uno más, para no decir tantos, dice, ¿dónde está? Quien no tiene, quien no tiene, no teme, ¿no? Ese es un refrán. Quien no tiene,
noté. Y bueno, este librito les decía es una maravilla, lo puedes llevar a todos lados. Esta sí es una edición de bolsillo, ¿no? Y digamos que si te encuentras en un estado de decaimiento emocional o si no sabes si actúas correctamente, digamos, le puedes dar una ojeada y te puedes analizar a ti mismo, ¿no? Hay libros que de alguna manera, libros de literatura que te abren luz en tu propia existencia, ¿no? Desde luego, aquí va la aclaración, no es un manual para superarte como persona, ¿no? Lejos sea, y no creo que haya sido totalmente la intención de Tolstoy, pero sí, digamos, son ideas e impresiones de un escritor que tuvo la riqueza, si ustedes creo que ya conocen la vida de Tolstoy, que era un noble, que tenía mucha riqueza, fue un hombre que tuvo mucha riqueza y la dejó por seguir sus ideales, se volvió un filósofo profundo, analizando la condición humana, ¿no? Despojándose de las tentaciones, como él mismo aquí lo afirma, donde en estos tiempos no olvidemos que el bienestar parece que significa dinero y que obviamente no está malo tenerlo, sino creo que en la justa medida para no caer en la avaricia y en la soberbia que muchas veces, pues bueno, detona en algunas personas, no en todas, no todas las personas que tienen dinero son así, sin embargo muchas veces esto sucede cuando el dinero llega a raudales, ¿no? Muchas personas como que se sienten superiores por tenerlo, ¿no? O por tener un cargo público, un cargo o un trabajo mejor que el otro por ciertas circunstancias de la vida u oportunidades, tienden a sentirse superiores. Lo cual para mí, muy personalmente, lo digo, es una banalidad. En fin. Y yo creo que también después de la lectura de este libro, bueno, te da a entender que hay que ser humildes, porque todo es efímero, nada nos llevaremos a la tumba, incluso es muy probable que todos seamos olvidados. Quizás estos fragmentos son como enseñanzas para no destruirnos a nosotros mismos. Es una manera de verlo si se quiere. Y por eso sigo creyendo que la literatura te estimula a analizar tu propia vida, a pensar tu propia vida. Con libros como este, de verdad, analizas tu propia existencia. Yo creo que también los buenos libros te provocan a ir a ver tu propio reflejo, a analizar lo que eres y en qué te estás convirtiendo. Y todo esto, miren, solo leyendo libros. La literatura es un modo de ver y analizar la vida y sus embates, la condición humana. Esto no lo digo yo, lo decía Ernesto Sabato, o Sábato, como gusten decirles, que la literatura hace eso, agarra elementos de la vida real, ¿no? Las trastorna un poco en ficción y las analiza, profundiza para analizar esa famosa y obvia condición humana al convertirla en una obra de arte a través de las palabras. Ya decía Jorge Luis Borges, siempre Borges, que lo que te suceda, bueno o malo, ¿no? También depende de la perspectiva. El verdadero artista, debe convertirlo en eso, en arte. No importa la circunstancia, lo que te suceda, puedes modificarla o puedes crear algo a partir de esa circunstancia que te está tocando vivir, porque muchas de las circunstancias que pasamos en la vida, por lo regular, pues no las podemos controlar, simplemente sucede. Y bueno, y creo que también, de verdad, yo vuelvo a estos aforismos, como la gente creyente pues vuelve su mirada a Dios o a los santos, digamos a su propia idolatría creada, ¿no? Entonces, tal vez uno necesita volver a esos aforismos para analizarse, para creer en la literatura, incluso para solo para emocionarse, ¿no? A veces uno agarra los libros de poesía o de ensayos, perdón, o cuentos o aforismos como estos solo para sentir una emoción, ¿no? La emoción que te provoca las palabras adecuadas y articuladas de manera que te generan ese famoso y a veces trillado gozo estético, ¿no? Que posiblemente uno puede decir, bueno, no sirve para nada los libros, etcétera. Bueno, eso depende de cada quien, ¿no? Porque yo creo que sí sirven y sirven mucho. Y bueno, obviamente esto es muy personal. Y bueno, creo que para mí esto es muy útil y bueno, algo muy importante ya para ir finalizando, que aparte de las frases que vienen acá, bueno, uno tiene que analizarlas y ponerse en acción, porque al final de cuentas,
cada quien conduce sus propios pasos. Y bueno, además, por cierto, antes se me olvide, este libro trae, les decía, un prólogo de, de cómo fueron recopilados estos aforismos de Lev Tolstoy. Nos dice, por ejemplo, que el material de Tolstoy es extensísimo, es demasiado, y obviamente nos enseña parte de la idea filosófica del escritor ruso. Y bueno, hay un fragmento aquí que me deslumbró, no sabía cuánta obra había escrito Tolstoy, sé que era mucha, pero dice de las casi 500 páginas de las que consta el libro en la edición en 90 volúmenes de las obras completas de Tolstoy. Es decir, que son 500 páginas de aforismo de Tolstoy y aquí tenemos compiladas muchos de ellos, ¿no? Y bueno, se agradece encontrar una edición como esta, muy práctica, muy importante, muy indispensable para los que nos gusta la literatura y si te gustan los aforismos, de verdad, este lo tienes que comprar. Si te gustan los aforismos de cualquier tipo, porque la temática es muy variada, de verdad, tienes que comprarlo. Así, creo que hay muchos ejemplares, lo puedes encontrar prácticamente en cualquier librería a un módico precio, ¿no? Si a veces invertimos en cosas que son más triviales o innecesarias, porque sucede, invertir en un libro es eso, una inversión para el intelecto, pero también para las emociones, no para hacerte más inteligente, sino para analizar tu vida y tal vez apartarte un poco de ella, ¿no? Y analizar, como repito, la condición humana y disfrutarlo. Creo que para los que somos lectores no hay nada más divertido y emocionante y más satisfactorio que leer libros. Y bueno, ya con esto me despido. Lean Aforismo de Lev Tolstoy, selección, traducción y prólogo de Selman Sira del Fondo de Cultura Económica. Si lo ven por ahí, no duden en adquirirlo. También te invito a que nos leas en nuestros dos blogs, porque bueno, queremos convertir también en escritores, o bueno, seguimos en ese camino. Por cierto, si eres de Chiapas, escribimos una reseña policíaca cada semana que sale los domingos en el periódico Cuarto Poder. Perdón por el anuncio, pero bueno, ahí escribimos nuestras breves reseñas de novela policíaca o novelas que tengan que ver con el crimen o que haya algún crimen dentro de la historia y las reseñamos de forma muy breve, una columnita donde hacemos la invitación a los diversos lectores que son sobre todo de Chiapas porque ese periódico, bueno, el Cuarto Poder sale a nivel estatal y bueno, ahí hacemos nuestras pequeñas reseñas y seguimos escribiendo, siempre escribiendo, pero lo más importante, como decía Roberto Bolaño, lo más importante es leer. Bueno, gracias por ver el video. Te invito a que nos sigas, nos compartas, perdón, ayúdanos a llegar a más lectores y avisa que estos videos solo son de análisis de libros, reseñas y que a veces son extensos y que se armen un poquito de paciencia para escuchar nuestras opiniones al respecto de la buena literatura. Y bueno, hasta la próxima, felices lecturas, esto fue un capítulo más de Su Honesto Latidos de Simio, adiós.